RCR, la red que comunica y une al Perú. Y como cada sábado, como es habitual, es grato conversar a esta hora, tomar contacto vía Zoom con el doctor Herbert Cuba García. Él es un especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero. Mi estimado doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta conversación sabatina, ¿no? Buen día, muy amable. Muchas gracias por la invitación y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Antes de analizar la situación sanitaria, fundamentalmente el tema COVID en el Perú, me gustaría un poco que nos ayude a comentar, ¿no?, lo que el presidente Castillo ha considerado el principal logro de su gestión en estos primeros 7 meses de gobierno. Lo dijo ayer en una entrevista concedida a César Giller a través del semanario Giller en sus 13, ¿no? El presidente ha dicho que la vacunación es el principal logro de su gestión hasta el momento, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema? ¿Lo considera así, que es el principal logro? Sí, en primer lugar me gustaría hablarle del contexto en que se da esta entrevista, que creo que es sumamente importante para el país. El contexto es que en el Perú, el día de hoy, se lleva a cabo uno de los más grandes debates políticos e ideológicos de los últimos 30 años. El día de hoy, las fuerzas políticas, todas, se encuentran en una confrontación ideológica para ver el modelo que debe tener el Perú hacia el futuro. Y cada día los espacios del debate se han ido llenando por las fuerzas políticas, de tal manera que ese vacío que tenía antes la izquierda del debate ideológico ya no existe. Ahora cada uno de los lugares donde se debate, en el tema universitario, en el tema de la salud, en el tema de la educación infantil, en el tema de la minería, todos los temas del quehacer sanitario del quehacer político llevan un enorme debate. En eso, el gobierno, desde el inicio del 28 de julio, ha ido perdiendo el debate ideológico en modo consistente, y esto se ha plasmado en que se han ido dando inclusive normas en el Congreso de la República que han ido acotando de alguna manera el lugar ideológico que debe circunscribirse el gobierno. A tal punto que la entrevista que ha señalado, que usted me pregunta, el presidente Castillo no ha podido señalar un norte estratégico para su gobierno, porque siente que si señala ese norte, va, por un lado, no tener el respaldo ideológico suficiente para sustentarlo, pero en segundo lugar, generaría enorme polémica al siguiente día y haría que sus declaraciones sean controversiales. Por eso es que se ha limitado a lugares comunes, a frases hechas, a algunas consignas para sus huestes, en la palabra pueblo, temas constituyentes, etcétera, pero que él sabe perfectamente que no tiene la fortaleza ideológica suficiente para llevarlas a cabo. Una toma de posición abierta contribuye a mayor polarización en el país. ¿Eso es así? Es así, pero no solamente es una toma de posición, sino para tomar posición tienes que fundamentar tu posición, tienes que justificar su posición. Y cada día que pasa, tienen cada día menos elementos para poder justificarla. El debate ayer en el Congreso de la República, por ejemplo, para la votación por insistencia de la ley que acota el tema del referéndum, o que reafirma, no más que acota, reafirma el tema de que cualquier referéndum tiene que ir por la vía del Congreso de la República, ha demostrado realmente el debate, la superioridad que hay ya en las fuerzas políticas sobre las decisiones que podría plantear desde el gobierno. Por otro lado, también los escenarios del debate político abandonado por los partidos políticos en modo tradicional, yo creo que han retomado. Y esa es una noticia muy saludable, que haya debate político, que haya un debate ideológico, que se plantee justificación para las medidas que hace el gobierno, y por otro lado, se justifique incluso el tema fundamental, el tema de la DEVIAC. Usted sabe que en el tema de la DEVIAC, por ejemplo, el gran debate que se tuvo fue una controversia entre el uso político que se daba a la DEVIAC en la vía nacional. El día de hoy, ¿qué vemos? Un gran debate en torno a la DEVIAC.
Y es probable que ese tema, por ejemplo, va a tener inclusive cambios políticos importantes. Mi pregunta inicial era, ¿considera usted que, tal como lo afirmó ayer el propio presidente, que el principal logro de este gobierno es la vacunación? Yo creo que es un logro que hay que matizarlo, porque es evidente que la cifra general del 85% de vacunados es importante. Sin embargo, cuando uno ve el detalle y señala qué falta vacunar y qué ha ocurrido en el proceso de vacunación, uno puede ver una serie de problemas. En primer lugar, estamos en que todavía hay una baja cobertura en las poblaciones nativas originarias, altoandinas y comunidades dispersas. En segundo lugar, estamos en una severa controversia con el vencimiento probable de unas vacunas que el Perú ha adquirido, que no son poca cosa y que probablemente si ningún país lo recibe como donación, van a ser pérdidas para el erario nacional. Y en tercer lugar, hay que señalar también que no hay una capacidad comunicacional importante, coherente ante la población para expresar las necesidades de la vacunación de la tercera dosis, ni continuar con las medidas sanitarias que se tienen. Y aquí hay algunos aspectos que los señalamos aquí como críticas, el tema de las playas, que lo conversamos, y las piscinas. Luego hablamos de la innecesaria ampliación del toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Luego señalamos también el tema de los aforos que había en los lugares cerrados. Y por último, cuestionamos inclusive algunos informes que se hicieron en relación a la pandemia. Y aquí me quiero referir concretamente al informe que ha hecho el CDC del MINSA, que es sobre la inteligencia sanitaria del día 18 de enero del 2022. Y ahí que señala que a pesar de que ya se tenía previsto la tercera ola, incluso con una elaboración de escenarios, sin embargo, hay substock de medicamentos en áreas críticas como unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, e inclusive ha habido queja de los ciudadanos en relación a medicamentos que están en las farmacias, como el simple paracetamol. Por ese motivo, el gobierno, como respuesta a eso, una vez más dijo pues que va a haber con topes a los precios de los medicamentos para evitar que el sector privado eleve los precios innecesariamente o especule con ellos, cuando el responsable del abastecimiento de toda la logística para la pandemia es el Ministerio de Salud y es el sector público. En consecuencia, mal se puede echar la culpa al sector privado de las actividades que hace en modo incorrecto o ineficaz en el sector público. Y el tema que más complica esto es que se malinforma porque se señala que hay 34 fármacos que tienen que deben estar en modo obligatorio en los anaqueles de las farmacias privadas. Esos 34 fármacos solo que estén en los anaqueles se les exige al sector privado, pero no se les exige a las farmacias del sector público, por un lado. Y en segundo lugar, tener esos fármacos en los anaqueles significa inmovilizar dinero, y ese dinero se va a luego traspasar al comprador. Es inevitable que estos precios suban por ese motivo. Pero lo más grave del tema es que esos 34 fármacos no redundan en modo general en el impacto de la salud pública en el país, porque son solo 34 fármacos. O sea, es un enorme esfuerzo de control que hace el gobierno de fiscalización para 34 fármacos, lo que es evidente que el costo-beneficio de la gran inversión en control no representa un argumento favorable para realizarlo. Pero además, el Perú no tiene control de precios. No es posible decir, señores, vamos a hacer control de precios,
porque ahora en la pandemia se me ocurre a mí que los medicamentos van a subir de precio. Claro que van a subir si es que hay escasez. Escasez inducida por la mala gestión o la insuficiente logística del gobierno. Y por lo tanto, si los precios suben, será por la escasez o porque mayor demanda, porque eso es parte de una economía social de mercado. Eso no quita que puede haber grupos especuladores, etcétera, que ya aprovechan la circunstancia. Pero eso no da pie a lo que señala el ministro, que finalmente debemos ir a los topes de los precios de los medicamentos. Este tema es un tema ideológico que se va a tener que debatir ampliamente. Es probable que estas discusiones se lleven también al seno de los partidos políticos, al seno del Congreso de la República, y se genere toda una posición social frente a este tipo de recursos fáciles que a veces acuden algunos miembros del Ejecutivo. Ahora, doctor Cuba, en este tema de los medicamentos, ¿no? ¿Cuál debe ser la mejor salida que se puede encontrar, ¿no? Considerando lo que usted manifiesta, ¿no? Estamos en una economía social de mercado, ¿no? No hay control de precios, ¿no? Pero en una emergencia sanitaria, ¿qué medidas deberían adecuarse o qué medidas deberían adoptarse en todo caso, ¿no? Mire, el gobierno tiene a su cargo 8.300 establecimientos de salud a nivel nacional y cada uno tiene su farmacia. En segundo lugar, tiene una gran penetración del mercado, porque las tiene distribuidos en 1.874 distritos a nivel nacional. En tercer lugar, si los precios si el gobierno tiene abastecida todas estas farmacias, toda esta cadena de farmacias a nivel nacional, son como un ancla que jala el precio hacia abajo y permite de alguna manera regular el mercado a través de la oferta de los productos que tiene el sector público. En cuarto lugar, la pandemia es un problema de salud pública, es un hecho político, económico y social. Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado suministrar los bienes necesarios para luchar contra esta pandemia. Y por lo tanto, entonces, todos estos medicamentos que se requieren deberían ser suministrados por el Estado en modo gratuito a nivel nacional, y tiene la cadena para hacerlo. Por otro lado, también hay que señalar que las cadenas de boticas y farmacias cumplirán un rol complementario en la medida en que hayan vacíos en esta cadena de suministro que tiene el Estado o el gobierno para abastecer los medicamentos. Lo que no se le puede decir al sector privado es que pueda reemplazar al Estado en una actividad de salud pública tan importante como la lucha contra la pandemia. En efecto. Aprovecho estos minutos que nos faltan, doctor Cuba, para hacerle una pregunta que me la están transmitiendo desde Cajamarca, ¿no? Y le voy a dar el contexto para efecto que usted nos pueda ofrecer una respuesta desde el aspecto sanitario, el aspecto médico, pero también que tiene que ver con el contexto de actualidad, con el contexto político, ¿no? Resulta que en las últimas semanas en el Perú se han generado una sucesión de hechos de conflictividad, ¿no? Primero vimos lo de Ayacucho, la quema de un campamento minero, luego hemos visto lo que ocurrió en Antamina, en Ancash, luego hemos visto lo que ocurrió en Cerro Lindo, en Chincha, en Ica, hace poco los sucesos del corredor minero del sur, y ahora todo esto, la zona de violencia se intenta trasladar hacia Cajamarca, a la zona de Hualgayoc, ¿no? Específicamente donde hay un proyecto Antanorte, ¿no? Que resulta que en toda esta agitación, en toda esta promoción, en toda esta propaganda contra los proyectos de inversión en el país, surge una convocatoria del propio prefecto regional, ¿no? Y me están dando el nombre, ¿no? Del señor Edward Lenin Chuquilín Hernández, el prefecto regional de Cajamarca. Está convocando él para el día 25, en plena emergencia sanitaria, a una movilización, ¿no? En Hualgayoc, ¿no? Con presencia de representantes del Estado, con presencia de representantes de la sociedad civil, de los frentes de defensa, ¿no? O sea,
Esto es pertinente. Por un lado, el Estado demanda que se manejen de manera más adecuada los controles de bioseguridad, de protocolo, y por otro lado, el representante del presidente de la República, que es el prefecto regional, convoca a una movilización a través de un documento público, ¿no? ¿Esto cómo interpretarlo? Mire, cuando yo inicié hoy día la entrevista, le expliqué a usted que estábamos en un enorme debate político e ideológico en el país. Y la expresión de ese debate ideológico en el país es el resultado de todos los temas políticos que hay abajo. Mire usted, hay hechos que no pueden pasar por alto. Uno, que el propio presidente de la República en la entrevista a César Hildebrand le ha dicho el ejemplo de Chile para la Convención Constituyente chilena. Luego, en el discurso de ayer, en el discurso de los miembros de algunos congresistas, han señalado todo el tema de agitación política, inclusive de violencia que se puede generar en el Perú, si se cierran las puertas a una asamblea constituyente. En tercer lugar, la prensa ha desnudado que ha habido una serie de designaciones a partir del Ministerio del Interior de prefectos que tienen una orientación política definida. En cuarto lugar, se ha hecho notorio la falta de firmeza del Estado frente a las protestas populares en los lugares de hay conflictividad antiempresarial. Entonces, lo que uno observa, si uno mira esto en panorama, es, muy bien, estamos perdiendo el debate político, estamos perdiendo el debate de las palabras, tenemos que prepararnos para el debate de las acciones. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día en el país. Ahora, si uno esto lo pone en el contexto, la pandemia va a significar una anécdota para los temas políticos de fondo, porque estos temas políticos va a ser lo que ocurrió, por ejemplo, con las marchas que hubo en Lima en su momento, en que a pesar de la pandemia salía la gente a marchar y vimos los picos de la segunda ola. Luego, igual va a pasar en esto, va a haber una exposición de la gente, se van a aglutinar las poblaciones, va a haber un incremento en los contagios, va a haber un incremento de la pandemia, pero esto va a ser el resultado de esta polarización, que ya no diría aquí polarización, sino veo ya quizá un consenso de la clase política nacional para el respecto del respeto de una economía social de mercado. Se nota la intención de la gran mayoría de fuerzas en el país de que el tema constitucional ya pase a un segundo plano y la gente pone como ya primer plano en la agenda el tema del desarrollo económico, el tema de la estabilidad económica social, el tema de la lucha contra la pandemia, el tema de empleo, etcétera. Y yo creo que ese es el tema que estamos hoy día en el debate. Sin embargo, quiero hacer un llamado a la población que la pandemia no ha concluido, que estamos en un pico alto de la tercera ola y por lo tanto tienen que tomar todas las precauciones del caso para evitar finalmente muertes en nuestro país. Pero en este caso, que una autoridad promueva estas concentraciones, estas movilizaciones, estas reuniones, ya resulta mucho más grave, ¿no? Es grave que desde el Ejecutivo de la más alta autoridad se señale, y esto va a haber conflictos de esa magnitud, cuando debería ser al revés, hacer un llamado para que esto nunca ocurra. Sin embargo, creo yo que el Congreso de la República, de alguna manera, ya ayer se ha dado cuenta de la interpelación al ministro del Interior en el Congreso. Es probable que en la próxima sesión se apruebe ya el inicio de la interpelación y creo que de alguna manera son muestras que se dan para que el Perú pueda generar mecanismos de paz social y que estas autoridades que generan este tipo de conflictos deben ser llamadas al orden o tranquilizadas. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre muy agradecido por esta comunicación habitual de los días sábados a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Un abrazo para todos una vez más. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.